Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Por la gracia de Dios, domingo 22 de mayo del 2022, primer día de la semana, estamos reunidos en familia y a través de línea para tener este servicio de adoración solamente por la gracia de Dios. Y bueno, aclaro que no tengo los derechos de autor de las alabanzas que estaremos utilizando a través de este servicio, y pues agradezco a los que se han conectado, los que están en este día junto a nosotros para rendirle la honra y la gloria que solamente merece nuestro Dios. Antes de comenzar, quisiera orar para pedir la dirección de Dios. Señor Padre, bendito seas, alabado y glorificado sea tu nombre por siempre, y te damos gracias por esta reunión, por
permitirnos, Señor, adorarte, alabarte. Queremos, Señor, que tu Espíritu prevalezca en cada uno de nosotros y de aquellos que están conectados en línea. Que todo sea para honra y gloria tuya, pero para edificación de los que escuchemos el mensaje y todos y cada uno de los actos de adoración. Queremos alabarte y glorificarte y queremos que todo esto suba a ti con olor fragante. Y te pedimos tu dirección y tu presencia y todo esto en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, estamos en la serie El Poder de Dios. Y hoy en el mensaje estaremos tocando el tema la amargura, la parte 2. El mensaje anterior fue la parte 1 de este tema. Y quiero comenzar leyendo lo que dice el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Cuál es la consecuencia de albergar amargura en nuestras vidas? Bueno, la amargura viene en algunos casos acompañada de venganza y odio. La amargura es como un veneno que uno se toma esperando que se muera otro. La amargura es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento y tristeza. El texto que acabamos de leer dice que trastorna y envenena a muchos. Como consecuencias, nuestras actitudes y acciones pueden estar llenas de ira, de enojo, de gritos, de insultos, descalificaciones, contiendas y pleitos. Pero el mayor peligro para nuestra vida es, según el texto que leímos, que podemos dejar de ver o recibir la gracia de Dios. Y si uno es parte de esto, recibir o dejar de ver la gracia de Dios, esto literalmente destruirá y arruinará nuestra vida en todos sentidos. A través de la Escritura podemos encontrar varios ejemplos de lo desastroso que resulta la amargura. Desde Génesis hasta Apocalipsis en la Biblia podemos ver esto. Algunos de los mensajes o algunos de los pasajes que podemos encontrar con respecto a esto son los siguientes. En el libro de Job, capítulo 10, versículo 1, dice en la Nueva Traducción Viviente: estoy harto de mi vida, dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Para poder tener sentido de lo que quiere transmitir la palabra de Dios, necesitamos ver el cuadro completo en cada cosa. Y la vida de Job no es menos. Uno tiene que reflexionar qué fue lo que pasó en la vida de Job cuando literalmente la amargura invadió su vida. Y podemos darnos cuenta del desastre que eso estaba causando, porque él mismo lo habla. Su alma estaba llena de amargura y de entre las cosas que estaba produciendo era quejas. Quería quejarse de lo que estaba pasando. Y hay que recordar que son aspectos que pocas veces vemos en la vida de Job, porque siempre que hablamos de Job, hablamos de la fidelidad de Job, hablamos del sufrimiento de Job, hablamos de la paciencia de Job, pero no hablamos que en un momento la amargura lo estaba llenando de veneno y llevándole por un camino equivocado. En el Salmo capítulo 73, versículo 21, el salmista expresa esto: entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. La amargura, eso es lo que hace, destroza literalmente nuestra vida.
en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga del dolor. Jerusalén había caído en manos de Babilonia a causa de su desobediencia, a causa de sus pecados, y el profeta Jeremías decía que esto era como tomar una copa llena de amargura y de dolor. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no estaba con su pueblo. Y algo drástico habla en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, versículo 10 y 11, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Expresa realmente algo literalmente horrendo que va a ocurrir en el juicio. Dice ahí: cuando el tercer ángel tocó su trompeta, una gran estrella cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y de los manantiales. Esa estrella ardía como una antorcha, y se llamaba amargura. Entonces la tercera parte de las aguas se volvió amarga y mucha gente murió al beberla. Como podemos ver, solamente son estos algunos pasajes, pero hay todavía más. Pero tal vez el mejor ejemplo práctico de lo que puede producir la amargura en la vida diaria, en la vida común, está lo que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos compartió en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Las tres parábolas que el Maestro enseña son dirigidas, por un lado a la gente común, a la gente normal, pero también por otro lado son una respuesta a las autoridades y líderes religiosos, los fariseos, los escribas, y todo esto como respuesta a sus quejas y sus murmuraciones. Dice Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y vale la pena aquí mencionar cualquier parecido de quejas, murmuraciones, descalificaciones de parte de los guardianes hoy en día de la sana doctrina contra el mundo de pecadores, idólatras, pero todo esto sería pura coincidencia. Pero la tercera parábola, que es conocida y titulada como la del hijo pródigo, enseña una enorme lección de advertencia contra la amargura. Es más, si hubiera que buscarle un título a este último pasaje de la tercera parábola, podríamos titularlo de la siguiente manera: No te amargues como el hijo mayor. Resumiendo la historia, un padre tenía dos hijos. El menor de ellos pidió su herencia. El hijo se fue, gastó, se divirtió y literalmente dilapidó su fortuna y acabó en un chiquero junto a los marranos, deseando comer al menos las algarrobas que les daban a estos animales. Ahí, dice la Escritura en la versión Reina Valera, volvió en sí. Aquí en México podríamos decir, o se les dice así: por fin le cayó el 20. Lamentó su situación y volvió pidiendo misericordia a su padre. La respuesta de su padre, dice ahí, narra ahí el pasaje, narra ahí en la Escritura, que aún lejos, movido a misericordia y con los brazos abiertos, no solo lo recibió gozoso, sino que dio una gran fiesta en su honor. ¿Cuál fue entonces la respuesta del hijo mayor? Y esto es donde nos vamos a enfocar para ver esa lección en contra de la amargura.
Lucas capítulo 15, versículo 28 al 31 dice, esta es la reacción del hijo mayor. Entonces se enojó cuando se dio cuenta de que el padre le estaba haciendo una fiesta a su hermano y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y esta parte de este pasaje, esta porción de la Escritura, podría ser aplicada según la situación de cada uno, cuando en un momento dado no nos percatamos o no nos damos cuenta que realmente la amargura está invadiendo nuestra vida, que estamos llenos de enojo, de ira, de resentimiento. ¿Por qué las situaciones no cambian? Cuando yo veo aquí en el caso particular, y que puede ser el caso de muchos otros en diferentes circunstancias o situaciones, por enfermedades, por ausencia de trabajo, por varias circunstancias, yo podría hablar, aquí tantos años, Padre, te he servido junto a mi esposa, no habiéndote fallado jamás, y en este momento no puedo conseguir trabajo. No tengo una situación económica loable. No puedo gozarme con mi familia ni mis amigos. Y cuando veo la vida de otras personas que ni siquiera tienen un poquito de dedicación a ti, mira, son enormemente bendecidos. Parece que les haces una fiesta. Y como dije, cada quien, cada cual, de acuerdo a su situación, a su circunstancia, pero realmente a veces las quejas y las murmuraciones contra la situación que estemos pasando no son más que un reflejo de que la amargura nos está invadiendo, que la ira, que el enojo, que la murmuración, que las quejas son síntoma de que la amargura está invadiendo nuestra vida. Y no solamente los adultos, los jóvenes que se dedican arduamente al estudio, jóvenes que son perseverantes y de momento llega un examen y fallan. ¿Y cuál es la reacción? No puede ser, me he dedicado día y noche y no pude pasar el examen. Y otros que ni siquiera dedican un tiempo, ya lo pasaron. El asunto no es pasar o no pasar, no es tener o no tener. El asunto es que si nosotros no nos damos cuenta, la amargura, con todo lo que ya hablé, ira, enojo, puede invadir nuestra vida. Y tanto el enojo como la ira, la gritería, el resentimiento, la amargura, ¿sabes qué dice la Escritura? Que son veneno puro, porque literalmente nos van a llevar a la muerte. Puede ser que nos afecte físicamente, pero lo que sí es seguro es que nos van a llevar a una muerte espiritual, o sea, recibir la gracia de Dios. Pero no solamente en ese sentido es como invade la amargura. Estas quejas, estas murmuraciones, es parte de lo que se oye hoy en lo que llamamos la cristiandad o la hermandad, porque esto es parte de los guardianes de la sana doctrina, aquellos que utilizan el mínimo detalle, o pretexto para ensalzarse a sí mismos, haciendo menos a otros. Es una realidad, regresando a la historia, que los dos hermanos pasaron tiempo en el chiquero, el menor en el chiquero de la rebeldía, pero el mayor en el chiquero del enojo, del resentimiento y de la amargura. El menor se arrepintió, llegó a casa y fue bienvenido con una fiesta. El mayor aún sigue en casa, pero está revolcándose en su propia pretensión de superioridad. Y debido a esta actitud sentenciosa, la amargura
llegó a su vida y el mayor acabó perdiendo más que el pequeño. Y vale la pena entonces considerar cómo afecta la amargura en nuestra vida, cómo se deja de ver o recibir la gracia de Dios. Primero, el mayor amargado no experimentó el amor inagotable de su padre. El versículo 31 dice: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y no es cierto que la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada día, porque cada día las necesitamos para poder vencer, entre otras cosas, el veneno de la amargura. Segundo, el mayor, dada su condición de primogénito, tenía derecho al doble de la herencia de su padre. Sin embargo, con sus quejas y sus reclamos, no fue capaz de disfrutar de ella ni siquiera un poco. Y vale la pena pensar, ¿qué tal si en lugar de sacar la espada del resentimiento, de la frustración, del enojo contra este mundo idólatra, habláramos o nos enfocáramos en lo que Pablo dijo allá en el Areópago de Atenas, una ciudad entregada totalmente a la idolatría? Pablo acaba diciendo ahí en el Areópago: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Lo leí en la Nueva Versión Internacional, Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. Tercero, el hermano menor regresó a casa humillado y herido. Esta era una maravillosa oportunidad para perdonarlo, para mostrarle misericordia, ayudarle a restaurarse y tener con él una relación fraternal del amor ágape. Pero se perdió todo, se perdió la fiesta debido a su resentimiento, a su amargura. Cuarto, por su enojo, por su resentimiento, por su amargura, como dije antes, se perdió la fiesta. Y vale la pena reflexionar cada uno de nosotros cuántas fiestas nos hemos perdido por estar aferrados, empeñados en tener siempre la razón, la mejor opinión, la sana doctrina para atacar y descalificar a otros, y no solo al mundo, sino hasta en la propia hermandad. Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17, y esto es algo que no les gusta a muchos predicadores escuchar, no les gusta a muchos miembros de la hermandad escuchar, pero está ahí, y esto es lo que habla Primera de Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Está hablando en el contexto de la cena del Señor. Está hablando en la reunión dominical. Está hablando de la reunión de la iglesia. Y esta reunión, como la que estamos celebrando en este momento, es una reunión donde, además de darle la alabanza, la honra, la gloria a Dios, debería ser un momento de confraternidad, un momento de comunión, un momento de recordar lo que el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero en lugar de eso, y estoy hablando del día de reunión, estoy hablando del día del Señor, estoy hablando de todo aquello que hacemos en torno a invitar, a remarcar, a recalcar una y otra vez, no dejen de ir a la iglesia y etcétera. Y esto es lo que pasaba allá en Corinto, y esto es lo que pasa en muchos lados hoy en día, no solamente en México, en muchos lados, porque nadie puede decir que no esté ocurriendo.
Pero Pablo advierte, dice, esto que sigue, esto que les está anunciando, no os alabo, porque no os congregáis, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué? Porque había contiendas, había divisiones, había deshonra, había menosprecios a los pobres, y todo esto, como dije antes, en el contexto de la cena del Señor. ¿Habráse visto tal incongruencia? Es el momento sublime. Es parte de nuestra vida cristiana, no lo es todo, pero es el momento sublime, porque estamos juntos, unidos, o deberíamos estar juntos, unidos en la fe, en un mismo sentir, pero también unidos en amor, en confraternidad. Y en lugar de eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y tal vez es consecuencia de muchas situaciones personales que cada uno esté pasando. Tal vez es consecuencia de que hemos puesto el cristianismo en una esfera de comodidad. Porque no estamos haciendo todo lo necesario para que nuestra vida, nuestro testimonio, sea realmente aquello que glorifique y alabe a Dios. Y a veces nada más con pensar que estamos juntos el día domingo, con eso es suficiente. Y particularmente cuando hablamos de que nosotros no estamos haciendo lo correcto, de que nosotros no estamos haciendo las cosas que verdaderamente alaban y glorifican a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué entonces tenemos esa actitud contra el mundo y también contra otros grupos religiosos? ¿Por qué insistir? ¿Por qué una y otra vez machacar acerca de los errores y las fallas de los demás? Si nosotros no somos capaces primero de arreglar nuestra casa. Pero tenemos el argumento ideal para atacar y descalificar a los demás. Tenemos el argumento ideal, como pudo haber sido la actitud del hermano mayor. Porque a final de cuentas, todo lo que él expresó en cuanto a su hermano menor era una verdad, era una realidad. Todo lo que él dijo, que le había hecho el hermano menor, que había dilapidado sus bienes, que se había gastado todo en cosas vanas, que se había acabado la herencia, era cierto. Pero él no tenía ningún derecho. Y no tenía ningún derecho porque no se dio cuenta que él estaba en una celda, la celda del enojo, la celda de la ira, del resentimiento y de la amargura. Y creo que muchas de las ocasiones, cuando vemos hacia otros lados, estamos igual, descalificando, atacando, enojándonos con respecto a la situación en este mundo, y en particular, porque sí hay idolatría, nadie lo puede negar, pero no somos quién, y mucho menos las formas y las maneras en que lo hacemos. Y quiero concluir con esto. Un hombre salía a caminar, a trotar cada mañana. Una mañana que salió, un perro se acercó a él y empezó a trotar junto a él. El aspecto del perro era deprimente. Estaba flaco, estaba desnutrido. Aquel hombre se alegró de que el perro, al parejo, pareciera como si él fuera su dueño, estuvieran corriendo juntos. De momento, cuando pasó cerca de un contenedor de basura, el perro dejó al hombre y se dirigió al contenedor. El perro había divisado dentro de la basura ahí un hueso. Pero el hombre siguió curiosamente al perro y se dio cuenta de que lo que el perro se iba a comer realmente era un hueso totalmente podrido, literalmente echado a perder. Entonces el hombre, con un sentido común, con criterio, trató de alejar al perro de aquel hueso. No le iba a servir de nada, pero la reacción del perro fue agresiva. Cuando él intentó quitarle el hueso, el perro trató de morderlo. Y entonces pensó, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que no se coma este hueso y le haga daño?
Entonces divisó una tienda cercana y fue y compró las bolsitas que ahora venden con comida ahí compacta, comida para perro. Le vendieron un pequeño plato de unicel y entonces vació aquello en el plato de unicel y regresó. El perro ya estaba casi comiendo el hueso cuando él se acercó y le dio aquel plato con comida. Y entonces, ¿qué pasó? El perro dejó el hueso, que para él era lo único que tenía, pero dejó el hueso y fue a comer del plato con la comida que le llevó aquel hombre. Y esto me hace pensar en la actitud que tenemos hoy en día. Muchos de nosotros, guardianes de la sana doctrina, cuando vemos la idolatría, ¿por qué no pensamos que finalmente no es tanto que la gente sea idólatra? La situación es que, ¿qué les han enseñado? ¿Qué es lo que han vivido? ¿Qué es lo que han pasado? Es consecuencia de su educación, es la consecuencia de su medio ambiente, es la consecuencia de su educación religiosa. Y en lugar de querer quitar a todo aquello que tienen, que sabemos que está equivocado, ¿por qué? ¿Por qué no pensamos mejor y les acercamos la comida verdadera? La comida de la palabra de Dios. ¿Por qué no somos amables y les mostramos y les enseñamos para que aquellos dejen lo que les hace daño y se vuelvan a los pies del Señor? Y creo que eso sería más conveniente en lugar de tener una actitud como el hermano mayor. No seamos como el hermano mayor. No actuemos con frustración. No actuemos con resentimiento. No actuemos enojados, enardecidos, como le pasó a Pablo allá en Atenas. No, quitemos ese veneno llamado amargura. Y cuando esto lo llevemos a cabo, es seguro que seguiremos disfrutando de la gracia de Dios. Tendremos una muralla en contra de la amargura. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Hablando precisamente de lo que mencionamos en el mensaje en cuanto a la actitud, en cuanto a lo que hacemos cuando estamos reunidos como iglesia, y que la parte central, no lo más importante, no estoy hablando de que sea lo menor o lo de mayor importancia, pero algo fundamental o trascendental que hacemos dentro de la reunión del Día del Señor es precisamente la cena del Señor. Y Pablo después de advertir y ver que tengamos un espíritu diferente
un espíritu como el que menciona allá el salmista David en el capítulo 51, versículos 15 al 17, hablando de los sacrificios que agradan a Dios. Y el sacrificio, acaba diciendo David, que agrada al Señor, es un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Creo que a veces nos pasamos hablando de situaciones que son importantes, de detalles técnicos en torno a la escritura, en torno al momento, a lo que estamos haciendo en la cena, que si el pan, que si el vino, que si tiene que ser así, que si tiene que ser asá, que si tiene que hacer de una u otra manera. Y nos olvidamos de eso. La iglesia en Corinto lo había olvidado. Podría haberlo estado haciendo mecánicamente o hacerlo en forma exacta, tal como había ordenado el Señor. Pero, ¿cómo estaba su espíritu? Y Pablo les advierte acerca de esto. Y por eso, cuando él habla y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es el acto que celebramos. Esta es la manera, Pablo replicando el mandato de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él instituyó la cena del Señor, lo habla y lo dice. Pero además, dadas las circunstancias y situaciones en que, sin darnos cuenta, estamos cayendo, habla Pablo y añade aquí en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y cuando hablamos de tomar la cena del Señor indignamente, no nos referimos a aspectos técnicos, o no se quiere referir Pablo a aspectos que tienen que ver con tal o cual posición, con tal o cual elemento. No está hablando de eso. Ya estamos hablando de que cuál era el espíritu que prevalecía en la iglesia al momento. Ocupaban la mesa del Señor, ocupaban la cena del Señor, ocupaban entre otras cosas el vino para emborracharse. Fíjate, emborracharse y en la iglesia y dentro de la reunión de adoración al Señor. Eso no era un espíritu que alababa y glorifica a Dios. Hoy tal vez no lleguemos a esos extremos, o no lo sé. Pero lo que sí sé es que a veces estamos preocupados más en aspectos, en detalles que son importantes y nos olvidamos de lo fundamental. ¿Cuál es el espíritu que me mueve a realizar el acto? Por eso dice Pablo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, el juicio come y bebe para sí. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y esto es literalmente lo que está pasando en muchas congregaciones de la iglesia del Señor. Enfermos, debilitados y muchos duermen. ¿Por qué? Porque nos hemos ocupado más en lo exterior. Nos hemos ocupado más en las formas que en lo que verdaderamente debería ser la prioridad de nuestras vidas. Tener un espíritu que alabe y glorifique a Dios, un espíritu de humildad, un espíritu de que tal vez algunas cosas no las estemos haciendo con respecto a cómo deberían de hacerse, pero es increíble que solamente somos particularmente incisivos en algunos detalles y en otros los dejamos pasar. Y lo principal, espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Que tomemos el pan, que tomemos el vino, con un espíritu así, con un corazón así. Oremos por el pan. Bendito Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad de participar
en esta cena del Señor del pan, con el cual hacemos memoria de tu cuerpo sacrificado allá en la cruz. Te pedimos, Padre, que bendigas este momento, bendigas este acto y que, Señor, permitas que lo hagamos con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Te doy gracias, Señor, para todos aquellos que participemos en él y, Padre, que todo esto suba a ti con olor fragante. En el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos por el vino. Bendito Dios, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por el privilegio, la bendición de poder participar en este servicio, de este acto donde tomaremos la copa, Señor, con el vino que nos permite hacer memoria de la sangre derramada allá en la cruz. Una sangre expiatoria, una sangre que nos limpia de todo pecado, una sangre que nos da la oportunidad de reconciliarnos contigo, Señor. Gracias todo esto a ese sacrificio que tú hiciste allá en la cruz. Padre, permítenos tomar la copa con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Gracias, Señor, te damos. Todo esto lo ponemos a tus pies. En el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otras de las formas de mostrar este espíritu quebrantado, este corazón contrito y humillado, es realizar el siguiente acto en cuanto a la ofrenda. El espíritu que debe prevalecer, ya lo hemos hablado, ya lo he dicho en otras ocasiones, es el espíritu tal vez a imitar de las iglesias en Macedonia. He leído este pasaje en varias ocasiones y lo voy a volver a hacer porque vale la pena cuando hablamos de ofrenda, cuando hablamos de generosidad. ¿Cuál es la manera en que podemos darnos cuenta que lo estamos haciendo con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado? ¿Qué nos puede ayudar a realizar esto? Bueno, ¿qué fue lo que hizo la iglesia en Macedonia cuando llegó ahí Pablo para recoger las ofrendas? Ustedes saben todo lo que se pasaba en aquella situación, en aquel tiempo. Una hambruna había llegado a Jerusalén. Los hermanos estaban necesitando ayuda. Y Pablo hizo un viaje para que todas las iglesias colaboraran. Y entre otras cosas, ahí en Macedonia ocurrió esto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Mira, hablamos de la gracia de Dios en el mensaje. Entre otras cosas, para evitar el enojo, el resentimiento, la ira, la frustración, la amargura. Pero la gracia de Dios todavía es más. Y creo que la gracia de Dios se estaba derramando aquí en las iglesias de Macedonia. Por eso dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, esta es la situación que estaban pasando allá los hermanos en Macedonia. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Quisiera para mi vida tener lo mismo. Que en grande prueba de tribulación tuviera yo gozo. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar
en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál era la clave para tener esa actitud? ¿Cuál era la clave para tener esa muestra de generosidad? No solamente en la ofrenda del día domingo, sino la ofrenda en general en su vida cristiana. Dice ahí que se dieron primeramente al Señor. Cuando nosotros hacemos las cosas para alabar y glorificar el nombre de Dios, cuando nosotros hacemos las cosas en primera instancia para el Señor, no vamos a tener problemas, ni de ira, ni de frustración, no vamos a tener problemas de quejas, ni de murmuraciones, no vamos a tener problemas contra la amargura. ¿Sabes por qué? Porque entre nosotros es fácil después los reclamos, por las actitudes que todos tenemos. Pero ¿qué hay que le podamos reclamar al Señor cuando sus misericordias son nuevas cada día? Cuando cada día nosotros podemos ver, sea la situación que estemos pasando, de profunda pobreza, de salud deteriorada, de situaciones sociales como las que estamos viviendo hoy en día. Y de todas maneras, la gracia, la misericordia de Dios está presente en nuestras vidas, en todos sentidos, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta, en todas formas, en todos sentidos, está presente la gracia de Dios. Y cada uno cuando hace las cosas de esa manera, cada uno puede ver la gracia de Dios actuando en su vida. Que ese sea el espíritu que tengamos al momento de ofrendar. Padre, Señor, gracias por este privilegio, gracias por esta bendición de poder ofrendar para los santos. Gracias, Padre, porque en esto nos damos cuenta cuán grande es tu misericordia, cuán grande es tu gracia. Te pedimos, Padre, que invada a cada uno de los que participamos y que todos lo hagamos, Señor, para honra y gloria tuya. Gracias te damos en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, estamos llegando ya a la última parte de este culto de oración, y me gustaría solamente escuchar una alabanza más antes de tener la oración final. Y esta alabanza creo que forma parte de cada mensaje. Yo no sé si un día me vayan a bloquear ya mis mensajes porque la utilizo frecuentemente. Ya dije, no tengo los derechos de autor, pero le doy gracias a Dios quien haya escrito esta y que nos permita tener esta alabanza. Mírate solo a ti, Señor. Mírate solo a ti, Señor. Mírate solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor.
verte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Me encanta en cualquier tiempo y situación poner la mira en el Señor. Eso es lo que habla Hebreos capítulo 12, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe. Pero no solamente me encanta y poner los ojos en el Señor, sino lo que esto produce. Hay dos pasajes en la Escritura cuando los discípulos los toma la tempestad en su vida, y el primero de ellos, el Señor está ahí, pero el Señor está durmiendo tranquilamente, calmadamente, mientras llega la tormenta, se está inundando y los discípulos reaccionan como reaccionamos todos cuando las tormentas en cualquier circunstancia o en cualquier situación, en los casos de economía, en los casos de salud, en los casos de las relaciones, vemos que nos estamos inundando de dificultades, de problemas, no vemos la salida. Y me encanta, y quiero compartir ya para terminar, quiero compartir esto, ahí en el versículo 39, cuando se levanta el Señor Jesús y ve la reacción de los discípulos, dice, Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmara. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Cuando uno pone la mirada en el Señor, las cosas se calman, las cosas se vuelven tranquilas. Si no pone uno la mirada en el Señor, es seguro que no va a venir la calma en nuestras vidas. Y por eso quiero compartir, voy a leer esto que me llegó. Y en verdad que es una invitación a tener la calma de Dios, a tener la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Se llama calma y me ha costado muchas tormentas. Se llama calma y cuando desaparece salgo otra vez a su búsqueda. Se llama calma y me enseña a respirar, a pensar y repensar. Se llama calma y cuando la locura la tienta se desatan vientos bravos que cuestan dominar. Se llama calma y llega con los años cuando la ambición de joven, la lengua suelta y la panza fría dan lugar a más silencios y más sabiduría. Se llama calma cuando se aprende bien a amar, cuando el egoísmo da lugar al dar y el inconformismo se desvanece para abrir corazón y alma entregándose enteros a quien quiera recibir y dar. Se llama calma cuando la amistad es tan sincera que se caen todas las máscaras y todo se puede contar. Se llama calma y el mundo la evade, la ignora, inventando guerras que nunca nadie va a ganar. Se llama calma cuando el silencio se disfruta, cuando los ruidos no son solo música y locura. Y yo añadiría, se llama calma cuando ponemos nuestra mirada en el Maestro, en aquel que puede calmar la tempestad. Gracias, Padre, en esta mañana te doy por habernos permitido tener este servicio de adoración. Gracias, Señor, por aquellos que estamos aquí en familia y por aquellos que se han conectado en línea. Pedimos, Señor, que todo esto haya subido a ti con olor fragante y, Padre, bendice esta semana que inicia, que todo sea conforme a tu voluntad y para honra y gloria tuya. Pedimos, Padre, que seas en nosotros, que no nos hagas perder la mirada, que nos permitas estar siempre pendientes de tu gracia y de tu misericordia. Te pido una bendición para todos y cada uno de los que estamos reunidos a través de línea, otra vez aquí en familia, y Padre, que todo esto sea para alabanza y gloria tuya.
en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te deseo una semana llena de bendiciones y pronto nos encontramos otra vez en el siguiente mensaje. Hasta pronto.